Buenas tardes, Máster. El día de hoy me voy a hablar sobre la unidad número uno. Los integrantes son John Lector Zambrano, José Alfredo Germán, Luis Yepe, Luigi Buki, Valeria Vélez, Yulexia Vilés y mi persona. Yo le voy a hablar sobre el riesgo, la definición de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento que afecte de manera positiva o negativa a lograr los objetivos. Se compone de dos elementos claves: la probabilidad de que suceda y el impacto en las consecuencias de dicho evento. Este concepto puede ser relevante en múltiples áreas como la economía, salud, ingeniería, ciencia social. Existen dos tipos principales de riesgo: tipo riesgo negativo, que representan amenazas que pueden causar pérdidas, daños o interrupciones como crisis económicas, fallas técnicas o accidentes. Y en los riesgos positivos también son conocidos como oportunidades a eventos que se gestionan adecuadamente. La gestión de riesgo es un proceso clave que incluye identificar, analizar y planificar estrategias para minimizar los efectos negativos o maximizar los beneficios. Este proceso permite tomar decisiones más informadas y reducir la incertidumbre. Un ejemplo sería un proyecto académico. Un riesgo sería no poder cumplir con los plazos de la tarea, ya sea como actualmente se vive la crisis energética, que los cortes de horarios son un problema. Nos quita la poder entregar nuestras tareas y así. En resumen, el riesgo es inherente a todas las actividades humanas y gestionarlo de manera efectiva es fundamental para alcanzar objetivos personales, académicos. Sí. El objetivo de la administración de riesgo es proteger operaciones, a la vez que se aprovechan las oportunidades para alcanzar sus objetivos y metas. La gestión de riesgo busca anticiparse a los problemas antes de que ocurran, prepararse para ellos y cuando o eliminarlos para que la organización pueda operar de manera eficiente y efectiva. En términos generales, la administración de riesgo se enfoca en reducir la probabilidad de que eventos negativos sucedan, minimizar el impacto si esos eventos ocurren y en algunos casos transformar ciertos riesgos en oportunidades estratégicas. Uno de los objetivos principales de la administración de riesgos sería identificar los riesgos, ya sea financieros, operativos, legales, estratégicos, etcétera. Y otros también sería evaluar los riesgos. Una vez identificados los riesgos, es necesario evaluar su probabilidad de ocurrir y el impacto que tendría en el objetivo de la organización. Esto implica priorizar los riesgos en función de su gravedad y la probabilidad de que se materialicen. Los riesgos más importantes, aquellos con un alto impacto y alta probabilidad, deben ser gestionados con mayor urgencia. La evaluación de riesgos permite a la organización asignar recursos de manera más eficiente, centrándote en los riesgos que presentan una mayor amenaza. La metodología más común es la matriz de riesgo, que clasifica los riesgos en diferentes niveles de severidad: medio, alto y bajo. Y tercero, tenemos la mitigación y control de riesgo. Como cuarto, el monitoreo y el seguimiento continuo. Esto se debe a la administración de riesgos. No es un proceso estático, sino que debe ser más continuo. Los riesgos pueden evolucionar con el tiempo debido a cambios internos, tecnológicos o en el entorno externo. Es crucial implementar un sistema de monitoreo para realizar un seguimiento de los riesgos, identificarlos y de las estrategias implementadas para gestionarlos. Y los beneficios de la administración de riesgos sería la protección de activos y recursos, mejora de la toma de decisiones, cumplimientos normativos, aumento de la eficiencia operativa. Como conclusión, sería que el objetivo de la administración de riesgos
es, en última instancia, permitir que una organización cumpla sus objetivos estratégicos y operativos de manera segura, minimizando las pérdidas y aprovechando las oportunidades. Es un proceso integral que debe estar presente en todos los niveles de la organización y adaptarse constantemente a los cambios en el entorno y a las circunstancias internas. La administración de riesgo es fundamental no solo para evitar consecuencias negativas, sino para garantizar la estabilidad a largo plazo, la competitividad y el crecimiento de la organización. A continuación, mi compañero. Procesos de administración de riesgos. La administración de riesgos se desarrolla a través de un proceso estructurado compuesto por varias etapas claves que trabajan en conjunto para asegurar una gestión efectiva. Primera sería la identificación de riesgos. Este paso inicial consiste en reconocer los posibles riesgos que podrían afectar a la organización. Implica realizar un análisis exhaustivo del entorno interno y externo para detectar amenazas potenciales que pueden surgir de factores económicos, tecnológicos, regulatorios, operativos, entre otros. Segundo, análisis y evaluación. Una vez identificados los riesgos, se procede a analizar y evaluarlos en detalle. Esto incluye estimar la probabilidad de ocurrencias de cada riesgo y un posible impacto en términos de costo, tiempo, reputación y otros factores relevantes. Planificación de respuestas. Esta etapa se diseñan estrategias específicas para mitigar, transferir, aceptar o evitar riesgos identificados. Estas respuestas se adaptan a la naturaleza del riesgo y los objetivos organizados, asegurándose de que las medidas adoptadas sean viables y efectivas. Esto también incluye establecer planes de contingencia para actuar rápidamente si los riesgos se materializan. Cuatro, monitoreo y control continuo. La administración de riesgos es un proceso dinámico que requiere supervisión constante. A través de esta etapa, se asegura que las estrategias implementadas sean efectivas y se ajusten según sea necesario frente a los cambios de entorno o nuevos riesgos emergentes. Además, este, este monitoreo permite identificar lecciones aprendizadas para mejorar continuamente en el enfoque de gestión. Bueno, mi siguiente tema a exponer serían los tipos de riesgos. Si bien es cierto, los tipos de riesgos se clasifican en riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, riesgos tecnológicos y riesgos reputacionales. Empezando por los riesgos estratégicos, sería los que están relacionados con la dirección y objetivos de la organización. Como segundo punto, puede afectar el cumplimiento de las metas corporativas. Si bien es cierto, el riesgo que eh, genera en los estratégicos tiene que verse con una dirección fija, por así decirlo, de la organización o empresa para lograr los objetivos que tienen estipulados. Y así no afectar, como bien se lo dice en el punto, las metas que están prontas a cumplir o están destinadas a cumplir. Riesgos operativos. Uno de los puntos sería derivados en el proceso interno, asociados con fallas en sistema, personas o procedimientos. Si bien es cierto, los riesgos operativos suelen darse en todo tipo de organización y empresa, y esto de aquí tiene que llevarse con un enfoque más preciso. Si bien es cierto, al ver una falla puede afectar bien sea a la producción de la empresa en base a su giro de negocio, como también puede ser algún procedimiento que algún empleado subordinado llegue a hacer mal y pues genere otro tipo de malestar en la empresa y pues genere algún tipo de daño permanente o temporal. Riesgos de cumplimiento. Se encuentran vinculados con las regulaciones legales y como segundo punto, potenciales a sanciones por incumplimiento normativo. Como toda empresa o organización tiene que tener una parte de cumplimiento contra los permisos, uso de suelo o cualquier otro tipo de pago al municipio o al gobierno autónomo para que pueda ejercer sus actividades sin ninguna irregularidad y con completa normalidad. Riesgos tecnológicos.
Como primer punto se encuentra relacionados con sistemas de información, como segundo punto, incluye ciberseguridad y absolvencias tecnológicas. Como toda empresa tiene un sistema de facturación, inventario, control. Tiene que tener bases bastante fuertes en el sistema informático para evitar algún tipo de hackeo o robo de información que pueda utilizarlo de manera maliciosa y que afecte a la empresa, bien sea reputacional o financieramente hablando. Sigue riesgos reputacionales, impactos de la imagen corporativa que puede generar pérdida de confianza de stakeholder. Si bien es cierto, volviendo a los otros riesgos como el estratégico corporativo de incumplimientos, genera pues una cierta mala reputación a la organización si no se tiene un perfecto control de lo que se está controlando para que no tenga algún tipo de malestar o algún tipo de baja de venta o algo que pueda afectar directamente a la empresa. Como consiguiente a mi compañero. Buenas tardes, yo les daré una breve definición de cada uno de los tipos de riesgos. Como primer punto tenemos el riesgo estratégico, que son aquellos que surgen de decisiones relacionadas con la dirección y los objetivos a largo plazo de una empresa. Estos riesgos están vinculados a la estrategia empresarial y pueden afectar significativamente el logro de los objetivos organizacionales. Como característica clave tenemos que el impacto a largo plazo suelen tener consecuencias duraderas sobre el posicionamiento y la sostenibilidad de la empresa. Como segundo punto tenemos el riesgo operativo, que nos dice que se refiere a la posibilidad de pérdidas derivadas de fallos o definición de los procesos internos, el personal, los sistemas tecnológicos o eventos externos imprevistos. Este tipo de riesgos está relacionado con las operaciones diarias de una empresa y puede impactar su capacidad para cumplir sus objetivos. Como característica principal tenemos la naturaleza interna y externa, que puede originarse tanto dentro de la organización, errores humanos, fallas en procesos, como por factores externos, desastres naturales, interrupciones en la cadena de suministro. Como siguiente punto, tenemos el riesgo de cumplimiento, que nos dice que se refiere a la posibilidad de enfrentar sanciones legales, pérdidas financieras o daños reputacionales debido al incumplimiento de leyes de normativas, regulaciones, estándares estéticos o políticas internas aplicables a la organización. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con la capacidad de la empresa para operar dentro de los marcos legales y normativos establecidos. Como característica principal, tenemos la vinculación legal y normativa. Depende de las leyes, regulaciones específicas del sector, normativas locales e internacionales y requisitos contractuales. Otro tipo de riesgo es el tecnológico. Eh, en una empresa, se puede dar debido a las pérdidas o interrupciones en las operaciones, debido a las fallas de vulnerabilidades o problemas relacionados con el uso, la implementación o la gestión de la tecnología. Este riesgo puede impactar la eficiencia operativa, la seguridad de la información y la competitividad de la organización. Como característica clave tenemos la dependencia tecnológica. Surge la creciente integración de herramientas digitales, sistemas informáticos y automatización de las operaciones empresariales. Y como último punto tenemos el riesgo reputacional, que nos quiere decir que se refiere a la posibilidad de sufrir daños en su imagen, credibilidad o confianza pública, lo que puede afectar negativamente su relación con clientes, inversores, empleados y otras personas interesadas. Este tipo de riesgo puede surgir de acciones internas, eventos externos, comunicación inadecuada o percepción negativa sobre la empresa. A continuación, mi compañero. Bueno, quiero hablar sobre riesgo económico y financiero. Los siguientes riesgos económicos y financieros son situaciones o eventos que pueden generar pérdidas, dificultades o incertidumbres en la economía de una organización, individuo o país. Se divide en diferentes tipos según su origen o naturaleza y alcance. Tenemos como tipos de riesgos económicos, tenemos comercial o de crédito. Es la posibilidad de sufrir pérdidas
si un cliente incumple sus compromisos de pago. Tenemos el riesgo del país derivado de acontecimientos que puede darse en su país de origen o en un extranjero que tenga presencia. Bueno, tenemos el riesgo del país derivado de acontecimientos que puede darse en su país de origen o en una extranjera, en el que tenga presencia o relación con proveedores por cuestión política, deterioro o situación económica de un país, etcétera. Tenemos el riesgo de mercado, hace referencia a cuestión de que fuera de control de la compañía puede impactar en esta, como puede ser crisis económicas, cambios de hábitos o de consumo o una catástrofe. Tenemos el riesgo legal, está relacionado con la implantación y regulación y leyes que perjudiquen los activos de una empresa. Como ejemplo tenemos, si la moneda local pierde valor frente a la divisa extranjera, por ejemplo, el dólar estadounidense, el costo de importación aumenta. Esto puede llevar a una inflación más alta, ya que los productos importados se vuelven más caros y así la subida de precios puede transferirse a otros bienes y servicios. También tenemos tipos de riesgo financiero. Los más comunes son tipos de interés. Se produce en caso de variaciones abruptas de los tipos de interés que pueden aumentar el coste de financiación de la sociedad. Tenemos el riesgo de tipo de cambio. Se aumenta cuando la sociedad opera varios mercados con diferentes pérdidas contabilidad cambiaria. Es decir, los precios que cotizan una divisa frente a otra. Tenemos el riesgo de liquidez, tiene un lugar como activo líquido o aquellos convertibles en liquidez suficiente para ser comprometidos en un plazo determinado. Tenemos el riesgo de solvencia, probabilidad de darse pérdida o causar dentro de deterioro situaciones financieras de las empresas. Para identificar riesgos financieros y económicos, con mayor probabilidad que se puedan presentar y ver cuál es el nivel de exposición que tienen a los mismos y cuantificar su posibilidad de impacto en la cuenta de resultados. De ahí la política de gestión de riesgo va a seguir. Si va a cubrir todo o solo una parte. Es identificar consecuentemente los instrumentos y productos de cobertura más adecuados. Por ejemplo, tenemos las empresas con deudas denominadas en monedas extranjeras enfrentan costos mayores al momento de pagar obligaciones. Los inversionistas internacionales podrían retirar su capital, aumentando la rentabilidad en los mercados financieros locales. También tenemos estrategias para mitigar la economía y el riesgo económico y financiero. Tenemos, por ejemplo, diversificación, reducir las exposiciones concentradas de inversiones en diferentes activos o sectores o religión. Tenemos la gestión de activos, monitorear continuamente el entorno económico y financiero para anticipar cambios. Tenemos el hedging, uso de instrumentos derivados para proteger contra fluctuaciones de mercado o cambios cambiarios. Planificación financiera, establecer presupuestos, reservas o estrategias claras para enfrentar las eventualidades. Análisis de riesgo, identificar y evaluar y priorizar los riesgos para tomar decisiones informadas. Gracias. Con esto se acaba la exposición. Gracias. ¿Cómo lo consideramos al riesgo? El riesgo nos define como la posibilidad de que ocurra un evento adverso o inesperado que afecte negativamente los objetivos de una empresa o individuo. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿qué es un riesgo en un ámbito empresarial? Lo podemos definir como la medida de incertidumbre respecto a los resultados futuros. Es decir, puede implicar pérdidas financieras,
operativa o estratégicas. Mencionando los antecedentes en la administración de riesgo, se puede eh, decir que la gestión de riesgo tiene sus raíces en las actividades financieras de seguros y operaciones industriales desde el siglo XX, pero también mediante va avanzando el tiempo, se ha profesionalizado y adaptado a distintos sectores industriales o comerciales. En el ámbito financiero es importante mencionar que el riesgo se relaciona con la posibilidad de que una inversión no genere el rendimiento esperado. Es decir, que haya una pérdida debido a fluctuaciones en el mercado, tasas de interés o incumplimientos de pagos. Ahora, ¿por qué es importante considerar el riesgo en una institución financiera, tanto privada o pública? Porque permite anticipar posibles problemas y tomar decisiones informadas para reducir pérdidas y proteger intereses de la empresa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y incertidumbre? El riesgo. El riesgo lo podemos considerar que es medible o lo podemos estimar con probabilidades conocidas, a diferencia de la incertidumbre, que es impredecible y no se puede cuantificar con precisión. Es decir, algo que no podemos nosotros tener un previo aviso de lo que pueda suceder. Por ejemplo, un empresario o una persona que ya tiene una empresa establecida, digámonos, en la ciudad de Guayaquil, quisiera expandir su negocio a otra ciudad. Entonces, puede ser un riesgo. Un factor sería que el mercado ya lo conoce, ya ha estudiado, pero si ese emprendedor quisiera poner una empresa en otro país, ya sería una incertidumbre, porque no tiene un análisis del mercado y no sabe si va a ser beneficio para la empresa o va a ser una pérdida, si le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces, los elementos del riesgo es la probabilidad y el impacto. En la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto es la magnitud de las consecuencias si el riesgo se materializa. En gestión o administración de riesgo. Es el proceso sistemático de identificar, evaluar y mitigar los riesgos para minimizar el impacto negativo en la organización. ¿Por qué es importante la gestión de riesgo? Es importante y fundamental para proteger patrimonio, maximizar el valor de la empresa y cumplir con los objetivos organizacionales. Comencemos definiendo el proteger el patrimonio, porque evita pérdidas que pueden afectar los activos de la empresa. Ojo, es muy importante tomar en cuenta esta gestión de riesgo. En maximizar el valor de la empresa. Al gestionar riesgo eficazmente, se mejoran las oportunidades de crecimiento y rentabilidad. Es decir, la empresa o la institución puede lograr sus objetivos que tenga a largo, mediano o corto plazo en su mercado. Cumplir con los objetivos organizacionales permite asegurar, como ya le estaba comentando, las metas estratégicas sin interrupción. El riesgo lo podemos clasificar en dos. Riesgos que se pueden tener posibles soluciones activando un plan o riesgo. Gracias. Muchas gracias, Máster. Buenas noches. Ese ha sido nuestro grupo con respecto al tema que estuvimos exponiendo.
Y bueno, muchas gracias.